cuando caminamos a lo largo de nuestras vidas, nosotros, no sé si usted, pero tal vez también, nos hemos topado muchas veces con experiencias, historias, fábulas y cuentos o anécdotas que nos relatan nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres o amigos con respecto a la vida espiritual. Recuerdo que cuando estaba pequeño, mi papá tenía una finca en Sevilla, en el valle, y éramos por ahí unos 20 sobrinos, todos casi de 10, 12 a 15 años, y mi papá llegaban tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, en esa finca no había luz, y nos empezaba a contar historias, y de cómo había una bruja, y cómo una escoba, y cómo lo asustaban a uno, ¿verdad? ¿Recuerdan? No sé si a ustedes les pasó esa historia de la patasola y todas estas cosas. Y estas historias que nos cuentan de lo bueno, de lo malo, de lo positivo, de lo que es negativo, y a causa de esta información fuimos creciendo nosotros en nuestras vidas y empezamos a ver que existían como dos bandos: el bien, el mal, Dios, el diablo, el reino de Dios, el reino del diablo. Y en nuestra mente empezamos a entender, por toda esa información que recibimos, de que existen dos dioses, porque creemos que Dios tiene poder, pero que el diablo también. Y creemos que así como hay positivo, hay negativo, y que como hay lo bueno, hay lo malo, y empezamos de alguna manera en nuestra mente a colocar al diablo o Satanás a la misma altura de Dios. Y hoy tenemos que hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. A la gente no le da miedo mentir, porque no le teme a Dios, pero le da miedo la oscuridad por si le sale ¿quién? El diablo. No sé si usted ha vivido eso, si le ha pasado, pero ese es nuestro esquema o característica de nuestra cultura, y todos nosotros, aún nacidos de nuevo, traemos eso en nuestro corazón. Y escuchamos por ahí que le está yendo muy mal, que está pasando una situación muy difícil, que algo le pasó en su vida que usted ni se lo esperaba, y usted lo primero que dice es que fue el diablo. Fue el diablo. Es que el diablo colocó una cascarita para que yo cayera, etcétera, etcétera. Y a todo lo malo que nos pasa, ¿se lo atribuimos a quién? Al diablo. Por lo tanto, ¿quién es el que le da el poder al diablo? Nosotros mismos. Claro, el diablo existe, Satanás existe, y es el enemigo de Dios. Pero ¿es el enemigo de los hijos de Dios? Y es la pregunta. Así que este mensaje es para los nacidos de nuevo, para los hijos de Dios. Y entonces empezamos nosotros, debido a eso, aún, escuche eso, en la vida cristiana, siendo hijos de Dios, empezamos a, como no entendemos el mundo espiritual y las cosas que en muchas ocasiones no suceden, entonces empezamos a hacer una lucha o una guerra espiritual basada en mis pensamientos, en mis enseñanzas, si se puede decir, en mis acontecimientos o circunstancias, y empezamos a hacer una guerra espiritual basada en mí, no en lo que Dios dice.
Empezamos entonces a ponerle nombres, compartimos tratamientos y hasta enseñamos estrategias aparentemente espirituales para estar protegidos y proteger a los que más amamos. Esta palabra que les quiero compartir hoy es una palabra no fácil para el nuevo. Es una palabra donde vamos a medir el nivel de espiritualidad que esta iglesia hasta hoy tiene. Vamos a probar cómo es que estamos nosotros realmente haciendo lo que llamamos guerra espiritual o lucha espiritual. Porque muchos años, por mucho tiempo, y aún en medio de muchos cristianos, ponemos nosotros la mata de sábila detrás de la puerta. Y si los que se ríen es porque lo hacían. Mi mamá lo hacía. Y yo siempre le preguntaba a ella, ¿y eso qué es? Eso es para que el mal no entre. ¿Y esa herradura para qué es? Es para atraer ¿qué? La buena suerte. Y aparte de eso, también le colocábamos una manilla conjurada. ¿A quiénes? A ver, a los niños, para que no le diera mal de qué, mal de ojo, y para que estuviera protegido contra cualquier cosa mala. Aparte de ello, hasta caminamos con una maleta el 31 de diciembre con ella. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Se lo saben todos. Yo nunca entendí fue lo de los calzoncillos amarillos. Esa sí no la entendí. ¿Era para qué? La prosperidad, la suerte. Mire que esas cosas han sido parte de nuestra costumbre, pero de alguna manera se han ido mezclando en la vida cristiana. Y ya no nos colocamos los calzoncillos amarillos o la maleta el 31 de diciembre salir caminando por la cuadra con ella, pero hacemos otras cosas porque aún creemos que se trata de suerte o de mala suerte, se trata de lo bueno o de lo malo, y seguimos creyendo en Dios como el Dios de nuestras vidas, el Todopoderoso. Un ejemplo de esas experiencias de otros que aún están en nuestra mente con respecto a estas cosas es, por ejemplo, los tipos de espíritus. Usted es un hombre y una mujer cristiano, usted está en su casa, está bien, pero resulta que está pasando algo en la casa y usted empieza entonces a reprender. Y usted empieza a declarar palabras, a profetizar cosas y a tomarse la autoridad para empezar a echar esas cosas fuera. Claro, Satanás existe, los demonios existen, pero usted es un hijo o una hija de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque algunos de nosotros empezamos a reprender en nuestros hijos, por ejemplo, el espíritu de drogadicción. Vemos que nuestros hijos están tomando o está fumando o está tomando pepas y empezamos a reprender el espíritu de ¿qué? De drogadicción. ¿Lo han oído o no lo han oído? ¿Cierto que sí? Y otros reprenden de pronto el espíritu de adulterio o espíritu de rebeldía, espíritu de pereza en los hijos. ¿Lo ha hecho? Reprender ese espíritu de pereza en ellos, o el espíritu de homosexualidad. Y estoy hablando de predicadores que desde las mismas televisiones y todo esto reprenden ese tipo de espíritus porque esa persona está viviendo esa situación. O un hijo está pasando por eso. O el espíritu, no sé si usted ha notado,
en las predicaciones de algunos miembros de la iglesia que reprenden el espíritu de tacañería. ¿Sí lo han escuchado? Reprendemos el espíritu de tacañería. Esta iglesia no es así. Yo sí lo escucho mucho a veces por YouTube, escuchar eso. Y también el espíritu de fornicación, espíritu de rebeldía. Y hay un espíritu que todavía se afianza mucho en la iglesia, y es cuando usted se enferma y usted reprende el espíritu de ¿qué? Bueno, realmente ninguno de esos espíritus existe. Escucha con atención. Esos espíritus, los espíritus son reales, los demonios son reales, pero los espíritus de tacañería, espíritu de televisión, espíritu de teléfono, ahorita están reprendiendo espíritu de celular, sí, todo esto no es real. No es real. Vamos a ver cuánto de eso realmente era de Dios y cuánto no era. Y realmente qué es una lucha espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué más? Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual o la lucha espiritual? ¿Ha tenido usted luchas espirituales? ¿Alguno ha tenido luchas espirituales? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que todos hemos vivido luchas espirituales. ¿Sabe usted cómo afrontar una lucha espiritual? Ahora, ¿cómo es que se debe enfrentar entonces al diablo y a sus demonios? ¿Son reales las maldiciones generacionales? ¿Pasó usted por ahí? ¿Le dijeron en la iglesia alguna vez que pasa que usted tenía el espíritu de alcoholismo de su papá y que se le había pasado? Y el espíritu de drogadicción o tantas cosas, y le sacaron a usted muchos demonios por eso, ¿cierto? ¿Quién es entonces mi verdadero enemigo? ¿Contra quién es que pelea la iglesia? ¿O la iglesia no debe pelear? ¿Cuál es el poder que Jesucristo nos ha dado para atar y para desatar? Quiero hacerles varias preguntas. La primera es: ¿ha sacado o expulsado usted demonios en su vida? ¿Sí o no? ¿Cree usted que los demonios sí están andando por ahí y que posesionan las personas? Pues es real. Las posesiones son reales. Ahora, ¿un hijo de Dios puede estar endemoniado? Entonces, ¿es hijo o no es hijo? Si es hijo de Dios, ¿puede estar endemoniado? Entonces, ¿por qué a los hijos de Dios les sacan los demonios por ahí? Este es un tema que poco lo hemos tratado porque nosotros no nos preocupamos por el enemigo, porque el enemigo vencido está. ¿Quién lo venció? Pues Jesús. Entonces, primero conocemos a Dios, conocemos a su Hijo, y cuando entendemos eso, entonces podemos empezar a darnos cuenta por qué nuestra vida tiene enfermedad, por qué nuestra vida pasa necesidad, por qué en nuestra vida tenemos disensiones, problemas, situaciones, y por qué dentro de la iglesia de Cristo hay, ¿cómo se llama eso? Hay rivalidades, hay desacuerdos.
hay desánimo y ya ni la gente quiere ir a la iglesia. Es que siempre escuchar al mismo pastorcito, qué pereza. Y fácilmente desviamos nuestra mirada para mirarnos a nosotros mismos. Entonces, ya estamos suficientemente maduritos, ya estamos en el nivel 2 inclusive de discipulado, o sea que todos aquí ya han sido discipulados en el nivel 1, lo que significa que usted ya debe estar seguro en Cristo. ¿Ya? Vamos entonces a ver esto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, dice Pablo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. ¿Cuál es uno de los principales peligros que hay en la iglesia y que se puede presentar? Que se puede un hermano envanecer con otro hermano. ¿Qué es envanecerse? A ver, ayúdenme. ¿Qué es envanecerse? ¿Qué es? Sentirse más que el otro, sobresalir más que el otro, que sabe más que los demás. Pero también hay otros que se sienten menos que los demás. Y no estoy hablando de complejos, estoy hablando es de que lo contrario a envanecerse es que sentirse menos. ¿Cómo se llama una persona que se siente menos? ¿Acomplejada de pronto? Baja estima. Baja estima. Entonces, estoy hablando todas estas cosas para que podamos entender a dónde es que queremos llegar y qué es lo que queremos tocar, y que el Espíritu Santo hable a su vida hoy. Hoy en día muchos dicen que ser cristianos, alteran la palabra de Dios. Y la alteran y aumentan su discurso solamente para poder dar a conocer o dar a pensar lo que él cree que es la verdad. ¿Y qué está diciendo Pablo acá? Mucho cuidado. Voy a colocarles el ejemplo de mí y de Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y es por esta razón que vemos hoy muchos predicadores y muchas personas que son cristianas, pero están reprendiendo y dando y atando y desatando cosas que Dios no ha mandado a hacer, que Dios no ha dicho, pero se empiezan a sentir con la ¿qué? Como con la autoridad, y se les empieza a salir el pecho y creen que ellos tienen más poder que los otros hermanos que están escuchando. Y entonces empiezan a reprender ahí en medio de la iglesia cosas que uno no debería de hacer, y atando y desatando reinos. Y esto es lo que sucede normalmente en un grupo de iglesias denominadas hoy iglesias de la prosperidad, donde solo le hablan de ¿qué? De prosperidad. Y lo primero que le mandan es a ¿qué? Ate el espíritu de pobreza en su vida, el espíritu de pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo invitan a ¿qué? A pactar. Porque si usted pacta, entonces Dios tiene que ¿qué? Tiene que responderle. Usted da y Dios le da. Ponga los billetes acá y verá que Dios le da más billetes. Y empezamos a jugar y a querer
que la gente crea lo que yo estoy creyendo. Y desafortunadamente alejamos a Dios de la palabra. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Les vamos a mostrar con qué. Con el ejemplo, qué es lo que es y lo que no es. ¿Para qué? Para que aprendan a no pensar más allá de lo que saqué escrito. Y muchas veces nosotros leemos la palabra, pero la leemos con la intención de que hable lo que a mí me está pasando o que diga en lo que yo estoy creyendo. Entonces utilizamos la palabra de Dios para atar demonios, para reprender espíritus y mandar a Satanás al infierno como unas 1.000 millones de veces. No sé cuántas veces lo han mandado. Le hago una pregunta. Usted es una persona que ya está en nivel 2. Usted es un discípulo de Cristo. Usted en esa iglesia aprende palabra. Usted está afianzado en el Señor. Le hago una pregunta. ¿Satanás ha ido al infierno? Pero usted escucha que la gente lo manda al infierno todos los días. Pero parece que en la noche se le sale y se vuelve otra vez para acá. Para su conocimiento, Satanás ni siquiera conoce el infierno, pero fue creado por Dios para él y sus ángeles. O sea, sí va a ser lanzado, pero él nunca iba al infierno. Pero usted ve una película de televisión que habla del diablo y todo eso, ¿y de dónde sale? Pues del infierno, ¿cierto? De la lava y toda la cosa, ¿y qué tal? Y estas cosas hacen que nosotros como cristianos desenfoquemos la verdadera palabra de Dios, la descontextualizamos y entonces hacemos cosas que no debemos hacer. Esta palabra entonces nos enseña a no pensar más allá de lo que está aquí escrito. El énfasis en muchos que hacen guerra espiritual contra el diablo es realmente para justificar en otro la falta del compromiso, lealtad y fidelidad a Dios de parte de usted. ¿Sabe? Cuando le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, lo hacemos es solamente cuando lo hacemos es para justificar su actitud y su forma de pensar. ¿Cómo le parece? Va usted, hace un negocio torcido y le pide a Dios que le ayude en ese negocio y después se quebró. ¿Y qué pasó? ¿A quién le echó la culpa? ¿Qué pasó, Dios? Si yo te lo pedí que me ayudaras en un negocio que es fraudulento. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa después? Al diablo que no quiere que yo prospere y me roba la plata y me roba el dinero y me roba la salud, etcétera, etcétera. Por eso les digo que hoy estamos aprendiendo la palabra. Hoy estamos profundizando en la palabra. Y también cuando alargan de la palabra de Dios, la usan para enfocar a la gente en su propia idea. Reprenden y atan espíritus de todo tipo y aún le colocan zonas territoriales. ¿Ha escuchado usted por ahí que es que en Colombia es el territorio de un espíritu? Que es que Colombia tiene el espíritu de Jezabel y que entonces Colombia está bajo el dominio de un demonio o de una potestad que es la que manda en este sector, y entonces aquí donde este demonio manda y por eso pasa lo que pasa en Colombia. ¿Ha escuchado usted que es que en Venezuela se metió un espíritu allá, una potestad, un gobernador de las tinieblas, que es el que manda en ese territorio? Yo he escuchado de eso. Y nos cuentan, ¿cierto? Y nos dicen. Pero realmente nosotros ni le hacemos caso
pero tampoco desvirtuamos eso. Entonces, Dios verá, pero no nos interesa mucho. Pero cuando pasa en su casa, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted? Si usted empieza a buscar en YouTube y empieza a buscar predicaciones y empieza a buscar lo que sea, a ver qué tiene que hacer para que en su casa haya paz, armonía y se vayan los demonios de la casa. Pues realmente los demonios sí se pueden pasear por ahí. Pero la palabra de Dios habla mucho con respecto a que a los hijos de Dios el maligno no los puede ¿qué? Tocar. Pero parece que hay muchos hermanos que han sido tocados por el maligno. Porque uno ve su estilo de vida y uno dice, y este cristiano. Entonces, hay una incongruencia en la vida cristiana. Y lo que he querido como preámbulo para entrar en estos temas de la guerra espiritual, lo que es la lucha espiritual, quiero mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, en la parte de la enfermedad. Colocamos un ejemplo de la enfermedad. Todos nos hemos enfermado. Ahora, ¿usted por qué se enfermó? ¿Se le metió un demonio? ¿El espíritu de enfermedad? Entonces eso le pasó a Pablo, porque Pablo estaba ¿qué? Enfermo. Dice la palabra, no dice exactamente por qué, pero parece ser que son los ojos de lo que sufría Pablo. Y también otros enfermos en la Biblia, como por ejemplo Timoteo, Epafrodito. Y había una suegra que estaba enferma. ¿La suegra de quién? ¿De quién? De Pedro. La hija de Jairo era la que estaba enferma. Y la suegra de Pedro también. ¿Es entonces la enfermedad un espíritu de enfermedad? No, sencillamente es ¿qué? Una enfermedad. Un problema en nuestro cuerpo, o en nuestro cerebro, o en nuestras neuronas. Algo alteró esa situación que estamos viviendo. Algo alteró nuestro cuerpo o nuestra mente. Y en cuanto a los demonios de pecado, se las pasan también ellos reprendiendo y atándolos, porque lo que no quieren es renunciar a él. Mucha atención, escuche. Muchos hermanos en la fe reprenden espíritus en su casa o pecados. Reprenden el pecado de la mentira, el pecado de fornicación, el pecado de robo en su casa o en su vida. Pero la pregunta es, hoy usted es un hijo de Dios, usted es cristiano, usted tiene una relación con Dios, ¿usted miente hoy? ¿Le voy a ayudar? Sí. ¿Por qué lo hace? Yo sé que no todos, pero usted lo hace. ¿Por qué lo hace? Si usted sabe que Dios dice, no mentirás. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Entonces hay unas personas que más bien se meten en una guerra espiritual en su casa y hacen ayuno y todo eso para reprender el espíritu de ¿qué? De mentira, o reprender el pecado de mentira que hay en él. ¿Qué creen? ¿Eso está bien o está mal? Todas las respuestas son valederas. ¿Qué dicen? Reprender eso está mal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Está mal? ¿El pecado es un espíritu? No. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una mala decisión. ¿Contraria a qué? A Dios. Entonces usted sabe lo que es malo y sabe lo que es bueno. Entonces sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada.
La pregunta es, entonces, ¿por qué usted hace cosas que no le agradan a Dios en su vida? ¿Por qué? Porque se le vino un espíritu y le metió una zancadilla para que usted cayese. Entonces empieza a entrar ¿a qué? Falta de temor porque tiene ¿qué? Voluntad. ¿Qué más tiene? Emociones. Y tiene mente. Usted tiene derecho a pensar, sí. Usted tiene derecho a sentir, sí, usted siente, usted se emociona. Y también puede tomar ¿qué? Decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la no voluntad de Dios. Entonces vamos para allá. Entonces, ¿por qué razón este tipo de personas sencillamente viven en esa situación y viven en esa situación y viven en esa situación? Es como el que mira pornografía y se queda ahí y se queda ahí y se queda ahí. ¿Por qué lo hace sabiendo que Dios lo está viendo? Porque toma malas decisiones. Y toma malas decisiones porque aún no tiene control sobre ¿qué? Sobre sus emociones. Y no tiene control sobre sus emociones porque aún en su mente no está el pensamiento de ¿quién? De Dios, sino que hay otro pensamiento. Entonces, ¿qué hace mejor? Se ponen a reprender y a echar demonios fuera. Porque se quieren justificar echando la culpa ¿a quién? A otro y no ¿a quién? A él. Se escuda y no acepta, no quiere reconocer. ¿Cuál es el problema? O mejor dicho, ¿cuándo empieza un alcohólico a reconocer o aliviarse? Cuando reconoce que es ¿qué? Que es drogadicto, que es alcohólico. Yo le pregunto a una persona que fuma, ¿usted fuma? Sí. ¿Y usted sabe que eso produce 49 enfermedades? ¿Cáncer realmente? Sí. ¿Y por qué lo hace? Es que me gusta. Me gusta. Y cuando ya lleva, aún ya está tosiendo porque tiene ya sus problemas y todo eso y le están colocando la pipeta, siguen fumando. Y yo le digo, ¿pero por qué lo hace? Ah, pues de alguna cosa me tengo que morir. Y lo siguen haciendo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Nos justificamos haciendo guerra espiritual contra Satanás y sus demonios cuando lo que realmente tenemos que hacer es conocer al verdadero enemigo que lo está llevando a hacerlo. Y su verdadero enemigo no se llama Satanás, sino que es, diga, mi yo. Ese es su enemigo. Satanás no puede ni siquiera saber qué piensa usted. Pero su verdadero enemigo es el yo suyo. Ese yo que le justifica. Ah, pero mire que fulanito también se toma algo por allá, yo por qué no me lo voy a tomar. Mire que el papá toma vino, entonces yo también puedo tomar. No, mire que fulanito de tal tiene 2 mujeres, entonces yo también tengo 2 mujeres. Y siempre queremos justificar hacia afuera y no queremos ¿qué? Reconocer que el enemigo número 1 mío en mi vida espiritual se llama mi propio yo. Es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo soy la víctima. Entonces, ¿qué pesar de quién?
de mí. ¿De cuál? De mi yo. Y ese yo entonces, ¿cómo está en la persona? Está en el trono. Están sentados en el trono. Aquí mando. Está que envanecido, porque es que él sí sabe. Es que yo sí sé. Usted no sabe. Usted es una niña, usted no sabe nada. Yo ya soy una vieja que sé. Y en el hombre, no, es que yo ya he pasado por ahí. Es que ustedes, estas canas no son en qué, en vano. ¿Ese es quién? El yo. Y el yo es el que manda en su vida. Así tenga Jesucristo en su corazón. Está en su corazón, pero no está en el trono de su corazón. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? Vaya a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Está con E mayúscula o con E minúscula? O sea, ¿andad en qué? O sea, ¿camine con quién? ¿Con el Espíritu Santo o con el Espíritu mío? Con el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de qué? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Son amigos juntos. ¿Qué dice ahí? Se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? O sea, el enemigo suyo es ¿quién? El yo. Pero el yo ¿dónde vive? En la carne. Entonces la carne no puede mandar, o sea, no tiene decisión, tiene es sentido, tiene es razón, tiene es eso que me hace ver, palpar, sentir. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene? Pongamos los dos entonces. Esa es la carne, ese es el yo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué tiene? ¿Recuerdan lo que dice Gálatas 5:22? Y el fruto del Espíritu es ¿qué? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, gozo, todo eso, ¿verdad? Amor. ¿Y qué tiene entonces la carne? Los deseos de qué? De la carne. El yo ese vive en los deseos de qué? De la carne. Pasión, emoción, sentir. Pero también es la que nos lleva a odiar, es la que nos lleva a sentir envidia, a sentir disensión, pelea. Entonces, ¿qué hay entre los dos? Se oponen. Entonces, ¿quién hay en la mitad? ¿Quién está en la mitad? Mi alma. Mi alma es la que está en la mitad. Entonces la carne, ódielo, porque le hizo esto, ódielo por eso y eso. ¿Y qué es el espíritu? Ámelo, así como Jesús. Véngase. ¿Qué dice aquí el espíritu? Perdone, ame, quiera. No, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Sí, pero Jesús, ¿qué hizo por ti? Sí, aquí es donde tenemos el problema, el conflicto está ahí. Entonces, yo fácilmente puedo decir, no, yo estoy con el Señor. Aleluya, yo estoy con el Señor. Entonces, Espíritu Santo, reprendamos ese espíritu de la carne. Saquemos esa carne en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y empezamos en el nombre de Jesús como si fuera una varita mágica. Salgan demonios. Y usted, no, ya me siento feliz, ya me siento contento, ya estoy bien. Y apenas usted cometa otra cosita por ahí, vuelve y ¿qué? Y vuelve y cae.
¿Qué fue lo que le faltaba? ¿Qué es lo que necesitaba esa persona del alma? Reconocer que está necesitada de Dios y que el Espíritu Santo es el único que le puede dar ¿qué? La fortaleza, el poder y la fuerza aquí en mi alma para estar ¿qué? Firme. ¿Contra qué? Entonces, no es que todos los demonios están por ahí pregándole a usted no. Si usted está íntegro, si usted está derecho, si usted está caminando correctamente, si usted está en una relación con Dios, entonces ¿qué hace la carne? ¿Siente? Sí. ¿Le duele? Sí. ¿Le afecta que le hagan? Sí. Y entonces cuando va a decir, oiga, y entonces ¿qué hace usted? Si está con el Espíritu Santo, si está en relación con Dios, déjelo. Yo no voy a dañar mi corazón por eso. El problema es de él con Dios. Yo no, eso me resbala. Entonces, ¿qué es lo que busca realmente el yo? ¿Qué busca esa carne? ¿Qué busca el pecado en esa carne? ¿Qué es lo que busca con el alma? ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Cuál es la lucha entre la carne y el espíritu? ¿Cuál es la lucha real? ¿Por qué pelean? De que el alma no tenga una relación con ¿quién? Con Dios. Esa es la lucha, esa es la verdadera lucha espiritual, la guerra espiritual. Vuelva y lea. Ahora vuelva y lea. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, dice el versículo 18, ¿qué dice? Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Sino entonces, ¿bajo qué? La gracia. ¿Pero la gracia de quién? Dice 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué está haciendo Pablo? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero cuando dice no heredarán el reino de Dios, no es algo que vamos a heredar por allá cuando yo me muera, porque el reino de Dios ¿dónde está? Acá. Entonces no es que voy a perder la salvación, no, es que no voy a vivir dentro del reino de Dios en esta tierra. ¿Qué hay en esta mañana acá? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hacemos parte de dónde? De un reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Entonces, ¿el reino de Dios está qué? Aquí, en medio nuestro. Entonces, el reino de Dios es vivir ¿cómo? En armonía, en gozo, en paz, en bondad, en fe, en amor. Pero hoy nos encontramos que muchos de los cristianos de las iglesias están bajo la salvación de Jesucristo, pero no viven dentro del reino de Dios. ¿Porque viven en qué? En disputa, en problemas, en desacuerdos, en pleitos, etcétera, etcétera. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Cómo le dijo a Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. ¿Para qué? Ver el reino de Dios. Y vuelve y le dice, necesitas nacer del agua y del espíritu para vivir dentro del reino de Dios. ¿Hay diferencia?
Hay una diferencia muy grande de vivir dentro del reino a vivir viendo el reino. Entonces hoy tenemos muchos hermanos que viven, que están viendo el reino, pero no viven dentro del reino. Porque si estuvieran viviendo dentro del reino, no estuvieran teniendo pleitos, problemas, disensiones y falta de paz. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿No hay paz? Tal vez estás en dificultades con tu cónyuge. Tal vez no se pueden poner de acuerdo en algo. ¿Qué necesitas? ¿Mandar a tu cónyuge al reino de los cielos? ¿O vivir tú primero dentro del reino y dar qué? Dar el testimonio, como decía Pablo, de que mírenme a Apolos y mírenme a mí, que damos ejemplo. Nuestro problema es ese. Estamos esperando a que nos den, pero no queremos ¿qué? Dar. Y no estamos dando porque estamos viendo el reino ¿de dónde? Desde afuera. Y no estamos viendo dentro del reino. ¿O acaso Jesús no dijo que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz? Entonces, ¿dónde estás? Porque no hay un lugar intermedio. ¿Todavía tienes diferencias con tu cónyuge? ¿No pueden tener relaciones sexuales? Y no pueden hablar de eso porque, ay, no, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hablo? No, usted tiene que sentar a su esposo o a su esposa y decirle, venga amorcito, sentémonos y hablemos porque tenemos que solucionar esto. Ay, no, esas bobadas, no, es que yo estoy viviendo en el reino. Y en el reino aquí de la tierra de Dios. Y tengo que sentir, y yo siento. Estas cosas es como cualquier otro tema, pero hay temas tabú. Y eso se convirtió en un tema tabú. No, es que ya no me ama. Es que ya no me quiere. Es que ya no siento. Es que no, tenemos que enfrentar estas cosas. Están todos muy serios. Ay, hermanos. Entonces, por eso les digo, hay de enseñanzas a enseñanzas. Ese tipo de enseñanzas yo no las llevo mucho porque a veces en la iglesia no se pueden comprender bien. Pero alguien escuché por ahí decir que no, que ya estamos muy afianzaditos, que somos una iglesia firme, y qué tal, y Pascual. Entonces vamos a comer carnita sólida. A ver dónde estamos. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20. Va a hablar Pablo, ¿cómo le parece? El que hacía milagros, el que era lleno del Espíritu Santo. Pablo, el que predicó más de todos los años que predicó a los gentiles, el que escribió más de 25, 27 cartas, inspirado por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Versículo 15. Porque lo que hago, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo tenía un problema, tenía una lucha, como tú y yo, lo mismo. Y sigue diciendo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué descubrió Pablo? Que él era pecador, que él tenía pecado. No le estaba echando la culpa a nadie, no se pudo reprender espíritus, nada. Él reconocía que había una debilidad en él. Y sigue diciendo, de manera, versículo 18, y yo sé que
en mi hermano. ¿En quién? En mí. Pero es el hermano el que lo está agraviando. Pero él está mirando ¿a quién? A él. Él no le está echando ni está justificando en quién. En el hermano lo que le hicieron, ni en los que le arrojaron piedras, sino en él, en él. ¿Y qué está diciendo? Y yo sé que en mí, esto es ¿en dónde? En mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay una lucha entre quién? Entre el Espíritu Santo y la carne de él. Pero él sabía que dentro de él, o sea, su alma, que era salva por la fe, siempre quería hacer ¿qué? El bien. Quería hacer lo que es ¿qué? Bueno. Pero se daba cuenta que cuando lo iba a hacer, hacía lo contrario. Y él pudo reconocer, pudo ver que era la carne, el pecado que estaba en él, no en su alma, sino en el yo, en la vieja naturaleza. Y sigue leyendo allí. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, en otras palabras está diciendo, yo ya no soy esclavo de esa carne, yo no soy esclavo de ese yo. Ahora yo soy una nueva criatura nacida de nuevo. Por lo tanto, soy libre en Cristo para hacer las cosas que buenas, pero no desconozco que hay una lucha de cada cuanto. Hasta el día que se murió. ¿Usted cree que él fue así? Me van a matar. Ah, bueno. Pongo la cabecita. Ah, sí, córtemela fresco. Que no, el yo, la vieja naturaleza, ¿qué estaba haciendo? No, ¿por qué me voy a morir? ¿Yo qué he hecho? Pero el Espíritu Santo, ¿qué decía? Tranquilo, mijo. ¿Ya le mostré el reino de lo celestial? Sí. ¿Vio los colores? Sí. ¿Vio las moradas? Sí. ¿Qué piensas? Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. La tenía clara. Ya no tenía esa pelea, aunque la lucha estaba ahí, ya no tenía ese problema de poder decidir lo que sabía que era bueno para él. Por eso todos los apóstoles murieron de forma muy violenta. El único fue Juan en una isla, pero aún en esa isla estuvo años solo. Dice deportado, solo. ¿Usted sabe lo que uno solo en una isla? A mí me gusta ver un programa que hay por ahí de Discovery que mandan a uno solo a una isla y eso a los 20 días ya está como medio loco. Ya empieza a ver, ya coloca un coco y entonces le empieza a hablar el coco para que... ¿Cierto? Todo eso. Entonces, imagínense, no era fácil para Juan, aún siendo deportado, aislado completamente en esa isla. ¿Y cuándo fue que el Espíritu Santo le reveló el Apocalipsis? Ahí. Así que siempre hay una bendición de Dios ahí. Hay una recompensa cuando tú tomas una buena ¿qué? Decisión. Y Pablo lo experimentó también. Vaya entonces a Efesios capítulo 6, versículo 10, que leímos ahora. Efesios 6, versículo 10. Y todos conocemos esta parte de la palabra, Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. Y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Entonces nos encanta leer el versículo 12 para allá y ponernos a pelear porque el 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre.
y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Sí o no? Entonces, ahí, ¿qué nos enseñaban? Agárrese la armadura de Dios y caminemos a pelear contra el diablo y sus demonios. Eso es lo que nos enseñaron. Pero leíamos el 10 y el 11 y nos pasaban por encima y arrancábamos con el 12. Pero ¿qué dice el 10? Fortalecidos en el Señor, o sea, en el Señor Jesucristo, y en el poder de su fuerza, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Siga leyendo. Y así estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué es realmente el poder de Dios, el Espíritu Santo y la obra de Jesús en mi vida? ¿Para qué sirve? ¿Para estar qué? Firmes, no para ir a pelear. Firmes. Denle un aplauso al Señor. Firmes en Él. No para coger una espada y ir a pelear contra el diablo. Entonces nos ponemos a reprender espíritus de esto y esto cuando Él dice, no. Obsérvese, mírese lo que está mal, renuncia a eso y esté ¿qué? Firme, pero no firme ahí parado, firme en ¿qué? Ahora sí lea el versículo 13. Mire, la clave está en el 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis ¿qué? ¿Para ir a pelear? ¿Para resistir a quién? ¿Al diablo? ¿Qué dice? Al día malo. ¿Cuál es el día malo? El día que estoy viviendo esa circunstancia donde mi carne y mi espíritu están ¿qué? Peleando a ver yo qué decido. Siga leyendo. Estad pues firmes y habiendo acabado todo de estar ¿qué? Firmes otra vez. Versículo 14. Estad pues ¿qué otra vez? ¿Cuál es la palabra que se repite todo el tiempo? Firmes. ¿Ceñidos con qué? Con los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál verdad? Dice ceñidos los lomos, o sea, esta parte, los lomos, ¿se ciñen con qué? Con la verdad, o sea, los lomos, lo que se colocaba el soldado era una ¿qué? Una armadura, una coraza, que así le metieran un espadazo acá, no le hacía nada porque no lo podía cortar. Y dice que entonces, ceñid vuestros lomos con qué? Con la verdad, con la verdad. ¿Qué es la verdad? Lea Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31, 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ceñir los lomos con la verdad es ceñirme a lo que Dios ¿qué? Dice. A lo que Dios dice. Él no le está preguntando a usted en la Biblia cada vez que usted la lee, ¿tú qué opinas? El problema de nosotros es que venimos a la Biblia ¿qué? A opinar. No, pero a mí no me parece que Judas se hubiera muerto colgado. Porque es que dice la palabra que es que Judas murió, fue partido por la mitad. ¿Cómo le parece? Entonces empezamos a ¿qué? A opinar. Es que a mí me parece, yo opino, yo creo.
Yo pienso. Entonces, ¿dónde está? ¿En el espíritu o en la carne? En la carne, en el yo. No, yo opino que la hermana tiene que pedirme perdón a mí porque yo no le hice nada a ella. No, yo creo que yo estoy bien con Dios. A mí no me interesa pues dañar mi relación. Entonces yo estoy bien. Yo estoy. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué les dice a los de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas. Si alguien viene y te pega en la derecha, ¿qué tienes que hacer? Pégame aquí, y ahora pégame acá. No está hablando de eso. Está hablando de qué? De que no reciba, o sea, de que no responda con oprobio. No responda de la misma manera. Si le mete un golpe a su cónyuge, pues no golpe físico, sino un qué, un golpe de dolor que le duele en el corazón. No sabe qué, pero es que usted, no. Bueno amor, yo te amo. Yo no voy a dejar que el amor que yo siento por ti se dañe a causa de tus respuestas, porque yo verdaderamente te amo. ¿Qué respondería la mujer o el hombre? ¿Saca la otra mano? ¿Recuerda lo que dice Juan 17:17? Santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué trae la verdad? Libertad. Y en esa libertad usted va a experimentar ¿qué? Paz. Paz. ¿Estás luchando con tus conflictos mentales? Entrégale tus pensamientos a Dios. ¿Y Él qué puede hacer? Y Él hará. Pero Él es un caballero. Si no te lo entregas, Él no va a hacer. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar. No es con tus fuerzas, sino con mi santo ¿qué? Espíritu. Entonces, cuando no estás firme en la palabra de Dios, porque la palabra firme, que hemos repetido, es la palabra someter, sujetar. Entonces, volvamos a leer ahí en Efesios 4, Efesios 6, versículo 14 o el 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. En otra versión, como dice, soportar. Y esta misma palabra es la palabra someter, sujetar. Entonces, pueden venir pensamientos de Satanás, demonios de la carne, pensamientos que no son tuyos, sino del yo, para que los aceptes en tu alma y empieces a pensar lo contrario al pensamiento de Dios. Sin embargo, en la iglesia, en los nacidos de nuevo, estos dardos que manda el enemigo, porque sí manda, traen como resultado algo. Se lo explico de esa manera. Cuando usted no está firme y no está sometido a la palabra de Dios, por lo tanto no están dando en qué, en la verdad, entonces ese hijo de Dios que tiene una lucha entre la carne y el espíritu va a tomar decisiones ¿qué? Malas o que no son las correctas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí entra los dardos de Satanás. Ahí es cuando entra él, porque antes no puede.
ni los dardos te pueden tocar. Pero si estás discrepando entre la carne y el espíritu, y estás con la duda en tu alma, entonces entran a la mente pensamientos contrarios ¿a quién? A los pensamientos de Dios. Y entonces es cuando dice que Satanás entró en Judas, porque ya le abrió la puerta. Y entonces, ¿qué trae el enemigo a los hijos de Dios que están en la iglesia? Trae discordia, falta de perdón, envidia, hipocresía, juicio, desamor por el hermano, rivalidad espiritual y orgullo espiritual. Ahí no habla de mentiras, de robo, de chantaje, de fornicación, de adulterio. Ahí no está hablando nada de eso. Entonces, ¿qué es esa discordia, falta de perdón, envidia, hipocresía, juicio, desamor, rivalidad espiritual y orgullo espiritual? ¿Eso qué es? ¿Eso dónde está? ¿Eso está en mi alma? ¿Dónde siente usted? No es en el alma. Pero entonces, ¿quién le está mandando esos mensajes? El diablo. Pero porque usted, ¿qué hizo con la carne? Pero como la carne no puede tomar decisiones, no es que usted tiene que decidir. Ella le hace sentir, ay, mire lo que hicieron, respóndale, no se deje. Sí, pues mire, usted también, mire lo que me hizo. ¿Sí ve? Y estoy hablando de hijos de Dios. Estoy hablando de esposa y esposo. Estoy hablando de papá e hijos, creyentes, nacidos de nuevo. En casa, deja de mirar a tu cónyuge con los ojos de la carne. Míralo con los ojos ¿de quién? De Dios. Si hace 10 cosas malas que no te gustan a ti y hace una buena, por favor, mire qué, la buena, porque esa es la manera de Dios. Y exáltele esa, y regocíjese en esa, y tómale la mano en esa, así tenga 10 malas. ¿Sabe qué? Porque, ¿cómo decía la hermana ahora? Porque haciendo lo bueno, se desecha el mal. Porque usted está mostrando ¿qué? El amor de Dios, la bondad de Dios y la verdad de Dios. Y la verdad lo va a hacer que a su esposo o a su esposa libre. Porque él estaba esperando que usted también respondiera. No, amor. El Señor fue el que nos llamó, el Señor fue el que nos unió, el Señor el que ha levantado nuestro hogar, el Señor que ha levantado nuestros hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con el otro? Sí, tienes razón. Oremos más bien. Baja la guardia. Deja usted de pelear contra la carne del otro. Así que voy a dejarlo ahí. Yo pienso que hay mucha tela para cortar de esto. Pero qué bueno hoy que usted, hermano, se pueda preguntar. Leamos 2 Corintios 2:10 para terminar. Segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Y al que vosotros, 2 Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ese es el versículo que todo el mundo ha entendido mal. No, pero pilas, pastor, porque es que mire que el diablo está ahí listo para devorar y toda la cosa. Espere. ¿Cuándo? ¿Cuándo dejo que Satanás entre en mí?
cuando dejo que la carne sea la que decida por mí. Y el poder del Espíritu Santo, entonces, ¿qué te da a ti y a mí? La capacidad ¿para qué? Perdonar. Para perdonar. Perdonar a mi hermano, a mi hermana. Para perdonar a mi esposo, a mi esposa. Para perdonar a mis hijos. ¿Cuántas veces han equivocado? No importa, son mis hijos. Ahora, como ya estamos firmes, ya estamos firmes en Cristo y tenemos la verdad, ¿somos qué? Libres. Listo. Porque no tenemos, entonces ya expande, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Contra principados, potestades, todo eso. Porque ¿qué hacen ellos? Esperan a que usted abra ¿qué? La puerta para venir y atacarnos. De lo contrario, un hijo de Dios, primero, no puede estar endemoniado y segundo, no lo puede tocar el diablo. Sí está en comunión con Dios. De lo contrario, la puerta está abierta y ahí entra y deshace y viene y va y vienen los dardos y viene y usted tiene que, ¿los dardos son qué? ¿Acciones? No, los dardos son qué? Pensamientos. Claro, hay una lucha, pero ya mi lucha no es contra los demonios. Mi lucha es estar firme, diga, firme para no abrir ¿qué? La puerta para que los demonios ¿qué? Vengan a molestar la vida. Esa es la que no nos han enseñado. Entonces, como abrimos la puerta, entonces nos vamos a pelear contra el diablo y hacemos guerra espiritual y esto y qué tal. ¿Y la puerta qué? Abierta. Y la puerta abierta. Y usted, ahí en el nombre de Jesús, sacamos ese espíritu de mi esposo, de mi esposa, Y la puerta, ¿cómo sigue? Abierta. Yo no le hablo. El enfoque está ¿dónde? ¿Aquí en la puerta o allá en los demonios? En la puerta. Sino que nosotros nos metieron fue aquí en los demonios y nos pusieron a pelear contra todos. Y usted cuando a pelear con Satanás y le aseguro que va a perder. Y no va a tener paz. Y se le va a acabar el hogar. Entonces, ¿dónde tengo que a solucionar el problema yo? En la puerta. ¿La lucha es dónde? ¿Afuera o adentro? Adentro. Entre el Espíritu Santo que está en mí y la carne que tiene el pecado. Entonces, yo tengo que tomar la decisión. ¿Qué hago? Decida. Entonces, cuando conozco la verdad, venga, amorcito, yo te amo, te necesito. Hemos hecho un matrimonio maravilloso. Hemos luchado por muchos años. Decidí los mejores años de mi vida para ti. Y tú decidiste los mejores años de tu vida para mí. Entregamos lo mejor de nosotros. Tenemos unos hijos maravillosos. ¿Por qué nos vamos a dejar perder y dañar lo que hemos logrado? Eso es lo que hay que hablar. Eso es cerrarle la puerta al diablo. Y si yo he cometido un error, y si no he sido la mujer que tú has querido, o el hombre que tú has esperado que sea, yo quiero pedirte perdón por mi incapacidad, por mi falta de carácter, por mi falta de decisión. Lo reconozco. Por eso es que te escogí, porque te necesito en esas áreas de mi vida. Así es como se vence el enemigo. Esa es la manera. Pero por favor, quiten de sus vidas el orgullo y el egoísmo. Lo primero que enseño en ese seminario de matrimonios, de parejas, es: decida usted junto con su esposo, amor, vamos a votar hoy este egoísmo y este orgullo en nuestras vidas, que de nosotros no debe existir. Porque todo lo que tú haces, lo haces para la familia. Y todo lo que yo hago, lo hago para la familia. Entonces, ¿por qué tú y yo peleamos? ¿Por qué? ¿Por dinero? Dinero vamos a necesitar toda la vida. ¿Por plata? Pues plata se consigue todos los días y vamos a necesitar todos los días. O busque usted un rico que no deba. Todos deben. Entre más tenga plata usted, más debe. ¿Por qué?
porque estaban buscando su confianza en el dinero. Y la confianza está en la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hace ¿qué? Libres. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra.